Muy buenas noches, yo soy David Castro y esta es la programación El Dios Desconocido. Esta noche estamos empezando una nueva serie. Esta es la serie número 9 y esta noche es la parte 1. Vamos a continuar en el mismo contexto de la vida en el espíritu, pero en una dirección con un énfasis diferente. Y para eso vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 5, donde ya hemos compartido un poquito con ustedes en las 2 noches anteriores. Entonces, ¿por qué es importante entender, mi familia, que el eterno propósito de Dios, no olviden, la razón por qué estamos aquí todas las noches en este programa, El Dios Desconocido, es porque queremos ir a las Escrituras para que la Biblia nos enseñe y nos dé entendimiento del eterno propósito de Dios. Porque la Biblia dice que todo gira alrededor del eterno propósito de Dios. Y ese eterno propósito ha existido desde antes de la fundación del mundo. Antes que cualquier cosa fuese creada, ya Dios tenía su eterno propósito. El eterno propósito de Dios es establecer su reino, su gobierno aquí en esta tierra, su autoridad. Es establecer el señorío del Rey de Reyes y el Señor de Señores sobre toda la tierra. El eterno propósito de Dios es que la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren la mar. Ese es el eterno propósito de Dios. Y dentro de ese eterno propósito de Dios que ha existido desde antes de la fundación del mundo, Dios ha tenido el plan de redención y de salvación en Jesucristo. Jesús es el mediador del nuevo pacto. En el eterno propósito de Dios, Dios tiene su nuevo pacto, porque Él hizo un pacto con el pueblo de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que era el pueblo hebreo, pueblo judío, el pueblo de Israel. Y Moisés fue el mediador de ese antiguo pacto y de la ley y de las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Todo eso era parte del antiguo pacto y Moisés fue el mediador. Pero ahora, después del plan de redención llevarse a cabo en la persona de Jesús cuando fue clavado en la cruz del Calvario y resucita el tercer día, el Cristo, el Mesías resucitado para ser Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y una de las diferencias grandes del nuevo pacto al antiguo pacto es que el nuevo pacto es aparte de la ley. Aparte de la ley. Y muy claro que la Biblia lo dice. Aparte de la ley es que viene el nuevo pacto. El nuevo pacto es profetizado por Dios mismo. En Jeremías capítulo 31, él dice, haré algo nuevo con mi pueblo. Voy a hacer un nuevo pacto con ellos. Y en este nuevo pacto yo voy a escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Ya no en 2 tablas. Ya no leyes escritas aquí en rollos. No. Ahora va a ser en el corazón y en la mente. Ese es el nuevo pacto. Y ya no tendrá el hombre que enseñar uno al otro, guarda esto, guarda, obedece aquí, obedece allá. No, porque ahora el Espíritu de Dios va a morar en cada ciudadano del reino, en cada persona que nace de nuevo, que es redimido, que es hecho una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Ahora el Espíritu de Dios viene a morar en él y en ella para que ahora vivan la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu no está basada en guardar mandamientos ni la ley del antiguo pacto. La vida del Espíritu es la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor. Es la ley eterna del reino. La ley que existía antes de la fundación del mundo. La ley de Cristo, la ley del reino de Dios, es la ley del amor. Esa existía desde antes de la fundación del mundo dentro del eterno propósito de Dios.
la ley de los 10 mandamientos y de los otros 680 mandamientos que Dios le dio a Moisés, al pueblo de Israel, vino mucho después y era específicamente para la relación de Dios con la nación de Israel. Pero la ley eterna del eterno propósito no está escrita en 2 tablas, ni es una ley escrita en rollos de papel. No, es la ley del amor. Y esa ley del amor, tú y yo solamente la podemos vivir por el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu, dejando que el Espíritu sea el que nos guía en toda verdad, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad, dejando que el Espíritu sea nuestro consolador, nuestra ayuda idónea, dejando que el Espíritu es el que nos habla y nos lleva a llevar a cabo y a caminar en los pasos preparados de antemano por Dios en su eterno propósito. Entonces, la vida del Espíritu es lo más importante para ti y para mí. Yo quiero que vayamos a Gálatas capítulo 5 esta noche. Ya yo compartí los 3 primeros versículos con ustedes en los días anteriores, pero los voy a leer así como repaso. Pero entonces vamos a mirar específicamente hoy 3 versículos más. Gálatas capítulo 5. Esta carta o epístola a la eclesía en Galacia fue inspirada por Dios y el Espíritu Santo a Pablo el apóstol. Y yo compartí con ustedes algunos versículos en Gálatas 1, Gálatas 2, Gálatas 3 y Gálatas 4 para que ustedes empezaran a ver el vocabulario, la dirección, el contexto de esta carta, de esta epístola a los Gálatas, a los de Galacia, a Galicia, perdón. Entonces llegamos aquí a Gálatas 5 y el primer versículo en adelante dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Para libertad, esta palabra es clave, libertad. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar o la ley, Cristo de nada os aprovechará. Cristo de ningún provecho, de ningún valor. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Y quiero decirte, no ha habido un solo hombre ni una sola mujer con excepción de Jesús. Jesús fue el único. No ha habido ningún hombre desde Adán, después que él transgredió y pecó y se cayó del propósito. No ha habido ningún hombre después de Adán, solo Jesús, que ha podido guardar la ley. Nadie. Moisés no la pudo guardar. Josué no la pudo guardar. Aarón no la pudo guardar. David no la pudo guardar. Salomón, ni Isaías, ni Jeremías, ni Nehemías, ninguno de los profetas, ni Ruth, ni Esther, nadie en la faz de la tierra ha podido guardar la ley. Imposibilidad. Porque Dios requiere 100% de guardar. Él no está satisfecho con un mandamiento o con 2 o aún 3. No, es toda o nada. Por eso es que el nuevo pacto es aparte de la ley. Por eso es que el nuevo pacto para los redimidos y los nacidos de nuevo no es de acuerdo a guardar mandamientos, sino vivir la vida del Espíritu. Fíjate lo que dice este versículo tan poderoso. Déjame leértelo otra vez, porque hay muchos que oyen, pero no oyen. Entra por un oído y sale por el otro. Mira lo que dice este versículo. Mirad, yo, Pablo, versículo 2 de Gálatas 5. Os digo que si os dejáis circuncidar o influenciar por guardar mandamientos, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ahora vamos a seguir leyendo el versículo 4 y 5. De Cristo os habéis separado,
vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Oh, este versículo es poderosísimo. Versículo 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. No olviden, en el capítulo 3, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a esta eclesía, a esta asamblea, ¿quién os ha hechizado con otro evangelio? Empezaste en el Espíritu y ahora están en la carne. ¿Quién os hechizó? ¿Quién os engañó? ¿Quién le puso esta brujería encima? Que ahora ustedes están con otro evangelio. Y por eso es que el capítulo 5, Pablo, inspirado por el Espíritu, está siendo más claro. Y él dice, ¿tú quieres vivir por la circuncisión? ¿Tú quieres vivir por guardar los mandamientos? Entonces Cristo no es de ningún provecho para ti. Es más, te digo que te has, y déjame leer la palabra como lo dice aquí exactamente, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por guardar el cuarto mandamiento, o el segundo, o el quinto, o el séptimo, o dejar de comer, o dejar de vestirte, o circuncidarte, o ponerte un velo, o no ponértelo, o todo el legalismo asqueroso, diabólico, que está lleno en la religión hoy en día. Y déjame decirte que la religión tiene una pasión cuando enseña el legalismo y la ley y el guardar. ¡Ufa! Han escrito cientos de libros y como yo te lo he dicho, te lo vuelvo a decir esta noche. Todas, no hay una sola religión en la faz de la tierra. Todas están llenas de legalismo. Toditas. Yo crecí en una muy legalista. Y cuando yo salí de esa, yo dije, ay, qué bueno. A ver si encuentro a otro grupo que no es tan legalista, que no es tan... ¿Qué va? Igual. Y llevo 50 años en el ministerio, viajando el mundo entero. No he encontrado todavía un solo sistema religioso que no tenga legalismo. Porque esa es la astucia de Satanás. Por eso el legalismo es diabólico. El énfasis en la ley, en los mandamientos, es diabólico. Y algunos cuando me oyen decir esto, dicen, ay, pero qué herejía la que está hablando este hombre. ¿Cómo se atreve a decir eso? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. Y Jesús estaba bien claro. Y yo estoy de acuerdo 100% con Jesús. Lo que pasa es que Jesús no estaba hablando, vive por la ley y los 10 mandamientos y los mandamientos del antiguo pacto. No, Jesús estaba hablando de los mandamientos de él, lo que se llama la ley de Cristo. La ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley eterna del reino de Dios. La ley de Cristo es la ley que ha existido desde antes de la fundación del mundo. La ley de Cristo es la ley del amor. La ley del amor. No la ley en los 10 mandamientos y los otros. Y los que enseñan ley te dicen, pero es que la ley de los 10 mandamientos es amor a Dios y amor al prójimo. Los primeros 4 es amar a Dios y los últimos 6 es amar al prójimo. Pero Jesús, Él nos dio un nuevo mandamiento. Y Él dijo, en estos 2 mandamientos que tenían que ver con amor a Dios y amor al prójimo, como a ti mismo, Él dijo, está toda la ley. La ley de Cristo, cuando Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, Él no estaba hablando de las tablas de la ley ni todas las otras leyes del Antiguo Testamento. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús nunca enseñó ley. Jesús no enseñó los mandamientos. Él no enseñó nada, nada. Yo le digo a los religiosos legalistas, muéstrame dónde está Jesús enseñando lo que ustedes enseñan. No lo enseñó. Es más, a él lo confrontaban continuamente con la ley, con la ley, con la ley. Y él le decía, hipócritas, religiosos, ustedes están aferrados a la tradición, invalidan la palabra de Dios, Marcos capítulo 7, y así. Porque Él es el mediador del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es la vida del Espíritu.
Y la vida del Espíritu viene para hacerte libre, para traerte libertad, libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud religiosa, del legalismo religioso, libertad del pecado y la iniquidad de este mundo. ¿Cómo vas a adquirir esa libertad? La vida en el Espíritu. Déjame seguir leyendo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, y de la gracia habéis caído. Jesús, él representa, Cristo representa gracia y verdad. Gracia y verdad. La gracia ha existido desde antes de la fundación del mundo. La gracia existía antes de los 10 mandamientos, antes de la ley del antiguo pacto. La gracia ha existido desde antes de la fundación del mundo. La verdad ha existido antes de la fundación del mundo. El eterno propósito de Dios ha existido antes de la fundación del mundo. Pero aquí dice, ¿tú quieres vivir en legalismo? ¿Tú quieres vivir guardando mandamientos y esto y observando y dejando de hacer y dejando de comer y de vestir y de esto y lo? Entonces, lo que tú has hecho es separarte de Cristo. Cristo no es de ningún provecho para ti y también te has separado de la gloria y la bendición de la gracia. ¿Qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento? Que por gracia fuiste salvo y ahora vivimos bajo la gracia. ¿Cómo es que yo me separo de la gracia? Cuando pongo mis ojos y mi mente en el énfasis de la ley y de los mandamientos. El legalismo es el enemigo número 1 en contra de la vida del Espíritu. Versículos 5 y 6 de Gálatas 5. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Más claro que esto no canta el gallo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Fíjate, Pablo fue inspirado a escribir esto en el primer siglo, a la asamblea, la eclesía que estaba en Galicia, en el primer siglo, porque en el primer siglo ya Satanás había influenciado a miles a predicar otro evangelio, a hechizar a los redimidos, a los nacidos de nuevo, los del camino, los nuevos ciudadanos de la nación espiritual de Dios, del reino. Y vinieron a desviarlos, a hechizarlos con otro evangelio. ¿Cuál fue el otro evangelio? Circuncisión y guardar la ley, los mandamientos. Ese fue. Y eso fue hace 2000 años y pico. Primer siglo. Estamos ahora en el siglo XXI. 20 siglos después, tenemos el mismito problema. ¿Cuál es el problema número 1 hoy en día en el cristianismo religioso? El legalismo. ¿Cuál es el problema de millones de nacidos de nuevos creyentes alrededor del mundo? No tienen identidad en Cristo. Se sienten condenados. No tienen valor. No se merecen. Ellos se sienten que no se merecen las bendiciones ni el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la ley y el legalismo los ha condenado, los ha hecho sentirse ciudadanos de segunda clase, los ha hecho sentirse acusados, juzgados, no van para el cielo, van para el infierno y todo lo. ¿Por qué? Legalismo. La vida del Espíritu viene para darte libertad. Así empieza Gálatas 5. Para libertad. Para libertad fue que Cristo os hizo libres. Cristo es el mediador del nuevo pacto. Cristo te hizo libre de la vida de guardar mandamientos
y te trajo ahora la vida del Espíritu para guardar y vivir la eterna ley del amor de Dios, la ley de Cristo, la ley verdadera que Jesús enseñó. Un mandamiento nuevo os doy. Esos son los mandamientos de Jesús. Mañana en la noche continuaremos en la parte 2 de esta serie 9 de esta programación El Dios Desconocido. 7:30 hora central. No olviden nuestro canal de YouTube. ¿Por qué te lo digo siempre? Porque en YouTube tenemos todos los videos de todas las series. Hoy empezamos la serie 9, pero en YouTube tenemos desde la serie 1 cada uno de los videos de las enseñanzas de El Dios Desconocido. Compártelo con alguien, suscríbete al canal, ponle ahí que te gusta. Eso nos ayuda para lo que estamos haciendo. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Mantente firme en la libertad que Cristo te libró. No dejes que el yugo, la esclavitud religiosa, siga manteniéndote encarcelado y encarcelada espiritualmente hablando. Son bendecidos hasta mañana en la noche.